La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Comenzamos un nuevo viaje en la unión de dos continentes por el antiguo Imperio Otomano, desde Estambul a Ankara, Efeso, la casa de la Virgen María, las termas de Pamukkale donde se bañaba Cleopatra, la antigua ciudad de Troya, Capadocia en globo aerostático, las ciudades subterráneas, Galípoli, las chimeneas de hadas, mercados de especias, palacios y lugares milenarios en un ciclo imperdible para conocer el país de los sultanes. Vamos a descubrir Turquía. Y esta es la mezquita construida por el sultán Ahmed. Es una mezquita activa, por lo tanto la gente viene a rezar a este lugar. Hay una zona bien diferenciada que es donde pueden estar los no fieles, donde hay una línea hacia este lado, y hacia el otro lado solamente pueden entrar los hombres. Las mujeres tienen un espacio aparte. Se sientan ahí y miran hacia la Meca. ¿Dónde está la Meca? ¿Cómo sabemos? La parte con los vitrales, la más bonita, esa parte ahí en el medio, con los versículos del Corán, ahí está en el medio, es un altar. Le llamamos mihrab. En esa dirección va hacia la Meca. Todos los musulmanes se sientan en rodillas, la cabeza va bajando hacia la dirección del altar, hacia la dirección de la Meca. Ahí rezaba el sultán. Al fondo están las cocinas reales. Lo que vemos son enormes chimeneas, porque aquí se cocinaba para 5 o 10.000 personas, pero además aquí se planeaban muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí también se diseñaban los venenos que eran utilizados para las intrigas palaciegas. O sea, si yo quería matar a alguien que era mi contrincante, seguramente iba a tener que venir a hablar con el cocinero real. Presenta Carrasco Viajes. En junio vamos al Caribe y en septiembre a Estados Unidos y Alaska. Comenzamos un viaje por el país de forma innovadora y totalmente diferente. Gracias a este trabajo, Uruguay es el primer país del mundo con sus principales atractivos turísticos relevados en 360 grados. En este momento, mientras miramos el programa, podemos acceder desde nuestro celular, PC o tablet a la página uruguayen360.com.uy y descubrir de manera virtual los principales atractivos turísticos en los 19 departamentos. Vamos a recorrer Uruguay en 360. Presenta Samsung. Conoce Uruguay en 360. Llegamos hacia el estrecho de Bósforo que une el Mar de Mármara con el Mar Negro. Estamos en una ciudad que pertenece al mismo tiempo a los continentes de Asia y Europa. Es la ciudad más poblada del continente europeo. Fue con el paso del tiempo capital de diferentes estados como el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Latino y el Imperio Otomano. Cambió varias veces de nombre. Fue conocida como Bizancio, Constantinopla y sus zonas históricas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estamos en Turquía y vamos a conocer Estambul.
el centro de Estambul hoy convive la modernidad con lo antiguo. Lo que vemos más es la columna de Constantino, que data de la época en que el emperador romano Constantino reinaba en Constantinopla, justamente la antigua Estambul. Miren lo que es, quedó prácticamente perdida y ya casi nadie sabe de qué se trata. Cuando caminamos por la ciudad nos llaman la atención otras cosas, el tranvía, las tiendas, pero si levantamos un poco la vista podemos tener miles de años de historia todavía representados en esta ciudad. Y como muestra de esta convivencia de lo antiguo con lo moderno, recorriendo las calles, sobre todo del centro, en el barrio de Sultanahmet, donde están la mayoría de las mezquitas, la Mezquita Azul, Santa Sofía, estamos rodeados de miles de años de historia. Y como muestra de esta convivencia de antiguo con lo moderno, podemos ver en los excelentes restaurantes de las mejores partes de la ciudad, e incluso personas cocinando a la manera tradicional, que es lo que sirven en estos restaurantes. O sea, que también se puede encontrar, además de la cocina internacional, generalmente cocina típica, y esto es una de las características de Turquía y de Estambul, que la gente respeta mucho las tradiciones a pesar de los cambios que se introducen todos los días en estas modernas ciudades. Y esta es la mezquita construida por el Sultán Ahmed. Es una mezquita activa, por lo tanto la gente viene a rezar a este lugar. Hay una zona bien diferenciada que es donde pueden estar los no fieles, donde hay una línea hacia este lado, y hacia el otro lado solamente pueden entrar los hombres. Las mujeres tienen un espacio aparte. Esta mezquita fue construida con la idea de superar incluso a la de la Meca. Por eso fue la única que tuvo 6 minaretes. Pero, como la de la Meca también tenía 6 minaretes, no se podía igualar o superar en esa época la representación que tenía la Meca. Entonces lo que hizo el sultán, en vez de sacarle un minarete a esta mezquita, fue financiar, pagar un minarete más, la construcción de un minarete más en la mezquita de la Meca, que pasó a tener en esa época 7 minaretes. Esta es la historia de la mezquita que hoy conocemos como la del Sultán Ahmed, y realmente es un edificio que, estando aquí adentro, a uno lo hace sentir muy pequeño. Está totalmente decorado con azulejos y con pinturas que representan los íconos del Islam, y aunque uno no sea creyente, en todo momento siente una fuerza impresionante, dada no solamente por este edificio magnífico, sino además por la fe de la gente que entra a este lugar. Hoy en día, como es una mezquita tan turística, esa parte está para los turistas. Se sientan ahí y miran hacia la Meca. ¿Dónde está la Meca? ¿Cómo sabemos? La parte con los vitrales, la más bonita, esa parte ahí en el medio, con los versículos del Corán, ahí está en el medio, es un altar. Le llamamos mihrab. En esa dirección va hacia la Meca. Todos los musulmanes se sientan en rodillas, la cabeza va bajando hacia la dirección del altar, hacia la dirección de la Meca. Antes, en la época de los otomanos, antes de la República Turca, existían sultanes, sultán como el rey, el líder, el monarca, ¿no? Digo sultán para que entiendan, el que manda todo, ¿no? Venía a rezar en esa mezquita, en su mezquita, pero no mezclaba con el público, tenía miedo de dar espalda, que le podían matar. Una vida muy aislada, una vida muy privada.
Entonces, detrás de ese pilar, ahí tengo una parte con versículos del Corán, más verde, muy bonito. Es el parte donde rezaba el palco del sultán. Ahí rezaba el sultán. Y si queremos un lugar de contrastes, este es el sitio. Ahora estamos en el llamado Cuerno de Oro. Al fondo tenemos el canal. Del otro lado es Europa y de este lado estamos en Asia, rodeados de mezquitas y en un lugar donde encontramos gente de todas las nacionalidades, de todas las culturas y de todas las religiones combinadas. Por ejemplo, nos encontramos con mujeres que van con la cabeza tapada, es muy común, pero también con mujeres que van absolutamente ocultas debido a su religión. Esto es muy extraño de ver porque a la vez, en este lugar, vienen turistas que exhiben mucho más de lo que la religión permitiría. Muchos turistas extranjeros, europeos y rusos. Y vemos mujeres, por ejemplo, que están de minifalda, con los brazos descubiertos, algo que no está permitido en absoluto por la religión mayoritaria en este sitio. Sin embargo, conviven perfectamente por las calles. Y eso es algo a destacar. Este también es un lugar para venir a disfrutar de las comidas típicas en los puestos callejeros que venden castañas, maíz, o también sentarse a observar a los barcos que van y vienen uniendo dos continentes. Y muy pocas veces podemos decir que vamos a cruzar de un continente a otro en 5 minutos y caminando. Por arriba pasan los autos y por debajo hay una serie de comercios, bares y restaurantes que funcionan durante todo el día y especialmente de noche porque las vistas son espectaculares cuando se encienden las luces. Así que dejamos Asia y nos vamos hacia Europa. En la parte de arriba del puente sentimos mucho olor a pescado y eso en realidad es bueno porque significa que los pescadores se están sacando y que el río está vivo a pesar del movimiento que tiene entre las dos orillas. Sin embargo, todavía se pesca y bastante parece en este lugar, a juzgar por la cantidad de cañas que hay y por el olor realmente muy fuerte que se siente a lo largo de este tramo. Vamos a bajar para ver cómo son los restaurantes que hay en la zona baja del puente. De este lado ya no se siente olor a pescado, pero sí mucho olor a comida y de todo tipo. Vamos a cruzar hacia el otro lado. Muy buenos los restaurantes, realmente de muy buena calidad. Me imagino que esto de noche debe ser espectacular, así que más tarde nos vamos a dar una vuelta por acá. Algo que llama la atención es que las casas están construidas prácticamente al nivel del mar. Y esto es porque en este lugar no hay variaciones de altura de las mareas. Simplemente porque esto es un canal, un estrecho que conecta el Mar Rojo con el Mar de Mármara. Entonces, las corrientes permanentes entre estos dos mares, una corriente superior y otra corriente inferior, son tan fuertes que generan que el nivel sea permanente. De esta forma, durante siglos estas casas se mantuvieron a la misma altura y el mar, como no crece, tampoco llega a inundarlas. Estamos hablando de prácticamente centímetros en donde, aunque las olas golpean contra el muro, ni siquiera vemos sucia la fachada de la casa. Esto es algo realmente increíble que fue aprovechado por los constructores de todas las épocas. Y tengamos en cuenta también que la mayoría de estas casas son muy antiguas y de madera, por lo tanto
se conservan perfectamente debido a la poca altura de las mareas. Y en estas casas contra el mar viven los millonarios, los realmente millonarios, porque para tener una idea de precios, por ejemplo, una de las últimas casas que se vendió en estas orillas alcanzó los 200 millones de dólares. Llama la atención teniendo en cuenta además que si uno las ve no parecen casas tan lujosas. Lo que pasa es que la ley prohíbe modificar las fachadas, así que son casas con todo el lujo, todo el confort, pero manteniendo la misma fachada que prácticamente hace 100 años. Realmente, si uno vive en una de estas casas es porque tiene muchísimo dinero. Y aunque esta ciudad tiene miles de años, en realidad la República de Turquía es joven. Es un país joven que nació en la década de 1920. Y hasta esa década, los sultanes seguían reinando en este lugar. El responsable de la República fue Atatürk. Es el líder de Turquía y vamos a encontrar su nombre en muchísimos lugares, desde el aeropuerto hasta las calles. Pero los sultanes reinaron y tuvieron sus palacios a ambos lados de estas orillas, como decíamos, hasta principios del siglo XX, y estos palacios se conservan perfectamente. Por ejemplo, de un lado tenían el Palacio de Verano, del lado europeo, y del lado asiático el Palacio de Invierno. El Palacio de Verano solamente era utilizado durante un mes y tiene una característica particular de que no tiene cocina, porque los sultanes, como un mes era muy poco tiempo en esa época, se instalaban en ese Palacio de Verano y la comida era traída todos los días hacia el palacio. Era como una especie de delivery de la época. Hay que preguntarse cómo hacían para tener la comida caliente, porque no había microondas. Pero eran los sultanes, así que en esa época seguramente alguien se iba a encargar de que le llegara la comida caliente, aunque tuvieran que cruzar el mar para llevarla. Cuando en el siglo XV los turcos tomaron este lugar, buscaron inmediatamente un sitio para que los sultanes se establecieran. Y eligieron este no por casualidad, sino porque desde aquí se tiene el control y las mejores vistas del estrecho de Bósforo que conecta el mar de Mármara con el Mar Negro, y desde este punto podían controlar los ataques y la entrada del comercio a la zona. Hoy esta sigue siendo una de las mejores vistas de la ciudad, y lo que eran las antiguas puertas de Topkapi, que en ese momento era por donde se entregaban las armas y los cañones, puertas que daban hacia el mar, hoy se instaló una cafetería, o sea que uno puede venir a disfrutar del mejor lugar de Estambul y el sitio donde los sultanes elegían para descansar, para vivir y para recibir a sus invitados. Hasta el siglo XV, cuando los turcos conquistaron este lugar, eran nómadas, pero cuando llegaron a esta zona necesitaron establecerse. Los sultanes eligieron este lugar, que con el tiempo se terminó llamando el Palacio de Topkapi. Así que vamos a visitar Topkapi, la residencia de 24 sultanes a lo largo de la historia, y también tenemos que conocer la historia de cómo fueron sucediéndose estos sultanes. Pero eso lo vamos a contar a medida que vamos recorriendo este impresionante palacio donde llegaron a vivir 5.000 personas y recibían a 5.000 invitados más. Y
Y este es un palacio diferente a los que estamos acostumbrados a ver en el mundo occidental, porque como los turcos eran nómadas, estaban acostumbrados a vivir en tiendas. Cuando se instalaron en este lugar, seguían viviendo en tiendas, o sea que este sitio era ocupado para las tareas administrativas y recepción de las personas que llegaban a ver al sultán, pero el grueso de las personas, de las tropas y de los dirigentes, seguían viviendo en tiendas. El que vivía en este lugar con su harén era el sultán. Y justamente porque la gran mayoría de las personas que ocupaban este palacio vivían en tiendas fuera de él, es porque está construido de esta forma. El eje central del palacio son enormes patios y era aquí donde se daba la vida social y los dirigentes decidían las cosas importantes del Estado. Pero tengamos en cuenta también que el poder estaba absolutamente en manos del sultán. Él además necesitaba demostrar ese poder, por lo tanto, como ejemplo, si venía algún embajador de otro país a visitarlo, lo hacía esperar en las tiendas, viviendo durante por lo menos un mes hasta que se dignaba a recibirlo. Y cuando lo recibía, lo hacía en una sala específica donde estaba su trono, que de trono en realidad no tiene mucho, parece una enorme cama de 2 plazas. Ahí el sultán estaba sentado o recostado, mientras los invitados debían permanecer parados. En todo momento, él demostraba su poder, y ese poder se iba sucediendo de generación en generación, ya sea a su hijo varón, o a su hermano si no tenía hijos, o si tenía muchos hijos con diferentes esposas, a uno de los hijos. Y ese era otro problema, porque en muchos casos las madres de esos hijos, sus esposas, asesinaban a los otros hijos para que su propio hijo fuera el heredero. O sea que aquí no solamente se decidían los problemas del Estado, sino que se tramaban cosas que van mucho más allá de lo que se ventilaba hacia los muros exteriores. Aquí se hacían alianzas internas y se planeaban asesinatos para que los herederos pudieran beneficiar a uno u otro bando. Estamos entonces caminando en el lugar en donde se cocinaba absolutamente todo lo que pasaba en el imperio. Y hablando de cocina, vamos a ver las cocinas reales. Al fondo están las cocinas reales. Lo que vemos son enormes chimeneas y no es menor que este edificio sea tan grande y tan importante, porque aquí se cocinaba para 5 o 10.000 personas, pero además aquí se planeaban muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí también se diseñaban los venenos que eran utilizados para las intrigas palaciegas, o sea, si yo quería matar a alguien que era mi contrincante, seguramente iba a tener que venir a hablar con el cocinero real. Imagínense venir desde muy lejos y viajar durante meses como un enviado de un imperio o un gobierno extranjero para tener contacto con el sultán. Cuando llegan a este sitio, cansados y con una misión muy importante, resulta que el sultán les dice que tienen que esperar. Y esperan una semana, esperan 2 semanas, esperan un mes o incluso más, en una tienda de campaña. Hasta que el sultán un día decide que los va a recibir. Cuando reciben esa noticia seguramente se pongan muy felices porque van a cumplir su cometido y van a regresar a su casa. Entonces el sultán los hace pasar por esta puerta para recibirlos en sus aposentos. Con esa felicidad cruzan esta puerta para ver al sultán. Y es justamente por eso que el mismo sultán designaba a esta entrada como la puerta de la felicidad.
Gálata. Estamos muy cerca del estrecho, del mar, y en una parte de la ciudad muy empinada. De hecho, uno se cansa en las primeras 2 cuadras, y son varias que hay que subir. A mí me parece que todo el mundo va bajando y yo soy el único que subo. Y es conocida por ser una de las partes más antiguas y además por tener un ícono de la ciudad como es la Torre Gálata, uno de los monumentos, una de las construcciones más antiguas de Estambul, y además un punto de referencia porque en este lugar, en esta zona, se agrupan todo tipo de comercios, bares y de noche pubs para tomar algo, artículos para gente joven, y es justamente la gente joven la que hace el movimiento de este lugar. Vamos a la Torre Gálata y a conocer un poco más de esta zona. Y como en la mayoría de estas zonas donde se junta la gente joven y están los bares, en la calle escuchamos música tradicional y tocada no para pedir dinero ni para hacerse conocer como grupo, simplemente las personas se reúnen y se ponen a cantar. Hay veces incluso que uno empieza con una guitarra y otros que vienen caminando se suman simplemente para pasarla bien. Es algo que realmente llama la atención y vale la pena disfrutar porque generalmente lo encontramos en los barrios más antiguos de la ciudad de Estambul. Dilimin ucunda her şey başımıza bela. Kader mi talih mi dersen ezelden kıymışlar bize Zeynep. Estamos sobre la Torre Gálata y este es sin lugar a dudas el mejor sitio para ver el atardecer sobre la ciudad de Estambul. Ahora estamos en el lado europeo y el sol se pone En junio salimos hacia Panamá y un crucero por el Caribe con Cartagena de Indias, Curazao, Aruba y Bonaire. Y en septiembre Canadá y Estados Unidos en crucero por San Francisco, Los Ángeles, Vancouver y Alaska. No te pierdas esta oportunidad única. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva manera de viajar. Este es el estrecho de Bósforo que separa 2 continentes. De un lado tenemos Asia y del otro Europa. Estar acá es estar pisando parte de la historia del mundo. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en cuanto a la religión, en esta ciudad convivieron y fueron muy fuertes las influencias católica, cristiana y musulmana hasta el día de hoy. Por estar en medio de 2 continentes, su posición estratégica le daba la capacidad de controlar la ruta entre Asia y Europa, y a la vez el paso desde el mar Mediterráneo al mar Negro. Tras la caída del Imperio Romano, en el año 1453, Constantinopla pasó a dominio turco. Este hecho, además, marcó el final de la Edad Media.
Es un estrecho que divide en dos partes la ciudad de Estambul y une el Mar de Mármara con el Mar Negro y separa físicamente los continentes de Asia y Europa. Sobre este estrecho hay dos puentes. El puente Bogazici, de 1074 metros de longitud, se terminó en el año 1973. Y el segundo puente, conocido como FSM, tiene una longitud de 1014 metros. Cualquiera de los dos tiene más de 1 kilómetro de extensión. En un principio estos puentes unían a Estambul con ciudades vecinas como Crisópolis o Calcedonia, pero actualmente, y debido al crecimiento de la población, estas ciudades ya se convirtieron en barrios de Estambul. Como el tránsito marítimo es tan importante, se estableció como una especie de semáforo virtual. Durante una parte del día los barcos circulan en una dirección y los que van hacia el otro lado tienen que esperar. En determinado momento se cambia la dirección de navegación y el resto de los barcos pueden circular en sentido contrario. Y a medida que seguimos recorriendo el estrecho de Bósforo, nos cruzamos con varios puentes. Este, por ejemplo, que vemos al fondo, es un puente bastante antiguo que tiene la particularidad de que tiene dos niveles. En el nivel superior generalmente se ve gente pescando, este es uno de los mejores puntos para pescar con caña, y en el nivel inferior vemos muchos bares y restaurantes. Es uno de los lugares más atractivos de la ciudad porque además se ve todo el movimiento del estrecho y también permite una vista increíble de las dos partes de la ciudad. Ahora estamos pasando por abajo. La época moderna de Turquía comienza el 29 de octubre de 1923, cuando Mustafa Atatürk estableció la república y trasladó la capital de Constantinopla a Ankara. En el año 2000, la ciudad contaba con unos 8 millones de habitantes, pero el salto más grande se dio en los últimos años, cuando prácticamente se duplicó la población, llegando a los 15 millones de habitantes en la actualidad. Y vamos a seguir recorriendo Estambul, pero esta vez por tierra. Estamos en Enfoco 360. Lo pueden ver entrando a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Sebastián Beltrame. Y ahí van a encontrarse una serie de videos. Si los abren desde su celular o tablet con la aplicación de YouTube, se van a encontrar con esto. A medida que giren el teléfono o la tablet, van a poder moverse adentro de la imagen. Van a poder ver hacia arriba, hacia abajo, en 360 grados en tiempo real y dentro del video. Estamos grabando en todas partes del mundo y en Uruguay. Así que a partir de este momento, ustedes pueden ingresar adentro de nuestros videos y acompañarnos directamente y virtualmente en nuestros viajes. Dentro de un laptop o computadora de escritorio, también lo pueden abrir entrando a nuestro canal de YouTube y al abrir estos videos los van a poder mover con el mouse. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología en un programa de televisión y la estamos incorporando para que ustedes nos acompañen y formen parte de nuestros viajes. Bienvenidos a Enfoco 360.
pasando por el arroyo Riachuelo, que tiene aproximadamente 2 kilómetros de largo y desemboca en el Río de la Plata. Este, además de ser un puerto internacional y tener un destacamento de hidrografía, es uno de los lugares más hermosos que hay en el Uruguay. Y a pesar de eso, la mayoría de la gente que utiliza estos servicios son argentinos. Pueden llegar a ver hasta 500 veleros. 300 es la capacidad máxima que se ha llegado a tener en una temporada, para tener una idea de la cantidad de gente que elige este lugar. Tiene cancha de golf pública, tiene unas canteras de piedra abandonadas que forman piscinas naturales totalmente transparentes. Y esta es una de las canteras de Riachuelo. Grandes piscinas naturales rodeadas por la vegetación. El monte nativo se fue apropiando de las orillas, así que hay partes más llanas, como una pequeña playa, hay partes altas donde uno puede saltar como si fuera el trampolín de una piscina, y siguiendo los senderos nos internamos ya en el bosque espeso, donde hay gran cantidad de especies vegetales y muchos pájaros nativos. Es un sitio ideal para venir a contemplar y pasar horas observando la naturaleza. Con todas estas características es bueno difundirlo para que nosotros, los uruguayos, podamos aprovechar estos lugares escondidos que hay en nuestro país. En la ciudad de Fraiventos estamos frente al frigorífico Anglo. Este lugar fue llamado justamente la cocina del mundo, porque desde aquí se producía el extracto de carne que se exportaba a todas partes del planeta. Fue utilizado principalmente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, porque hasta la Primera Guerra los alimentos no podían ser conservados de forma correcta y las tropas no tenían alimentos suficientes y sobre todo proteínas para sobrevivir en el frente. Esto solucionó el problema y a partir de ese momento este lugar exportó para todas partes del planeta. Hizo crecer la industria local y hay quienes afirman que dio el puntapié para el comienzo de la revolución industrial en el Río de la Plata. Los atardeceres en Fraiventos son espectaculares, porque además el paso del tiempo va cambiando permanentemente la forma en que uno ve la ciudad. El sol se refleja en el río y las nubes van dando un panorama increíble al marco que da la costa, sobre todo por las dos puntas que nos recuerdan el pasado industrial de esta ciudad y el presente con el puerto de aguas profundas. Estamos en el departamento de Florida, entre 25 de Mayo y a unos 8 kilómetros de la Ruta 3. Este es uno de los lugares estratégicamente más importantes del país y, sin embargo, uno de los menos conocidos. Llegamos a la represa de Paso Severino. La represa genera un gran lago donde el entorno con monte nativo es espectacular. Incluso permite algunas playas para utilizar en verano y para pescar durante todo el año. Pero esta gran obra de infraestructura tiene una muy importante razón de ser, sobre todo vinculada con lo que estamos viendo. Desde aquí se controla el flujo de agua que luego va a dar al Santa Lucía, y tiene vital importancia para el sur y sobre todo para la ciudad de Montevideo. Y a pesar de que, como decíamos, es un sitio poco conocido por su importancia, sin embargo, esta gran reserva de agua se guarda para épocas de extrema sequía. Cuando el río Santa Lucía no tiene suficiente caudal, se abren las compuertas y cada uno de estos metros cúbicos termina en las canillas de las casas de los habitantes de Montevideo. O sea que si no existiera este embalse y esta represa, seguramente cuando hay mucha seca, la ciudad de Montevideo podría llegar a quedarse sin agua.
Presentó Carrasco Viajes. En junio vamos al Caribe y en septiembre a Estados Unidos y Alaska.